Discutí con mi esposa frente a nuestras hijas y fue lo mejor que nos sucedió. Pero antes de que vayas al área de los comentarios y comiences a juzgarnos diciendo no se debe discutir frente a los hijos, primero pregúntate, ¿qué entiendes por discutir? Porque si lo primero que viene a tu mente cuando hablamos de discutir son gritos, faltas de respeto, humillación o peor aún, golpes, entonces deberías aprender a discutir, porque discutir es alegar razones contra el parecer de alguien. Todo matrimonio discute, es completamente natural y humano. La pregunta no es si en nuestro matrimonio habrán diferencias. Las diferencias inevitablemente llegarán, estarán ahí. La pregunta sería cómo nosotros vamos a responder a esas diferencias, cómo vamos a manejarnos, si lo haremos de forma eficiente o no lo haremos de forma eficiente. Ahora, el matrimonio lo que hace es que une a dos personas que pudieran parecer dos mundos completamente distintos. Y a pesar de que nos una misma fe y un mismo pacto que nos prometimos frente a Dios, la realidad es que ambos estamos en una continua lucha contra el pecado. Ambos estamos en un proceso continuo, progresivo de santificación, donde el Espíritu Santo está formando a nosotros o en nosotros a Cristo. Entendiendo eso, nosotros deberíamos partir de la idea de que es irreal que un matrimonio sólido, que un matrimonio firme, es un matrimonio que no tenga diferencias. El desacuerdo es completamente natural cuando hablamos de dos personas con perspectivas que pueden ser distintas, con ideas distintas, con pensamientos distintos. Así que mientras exista esa autonomía, las diferencias van a estar existiendo dentro del marco matrimonial. Así que nosotros deberíamos hoy aprender a lidiar con esto para que los momentos de las diferencias no se conviertan en escenarios de manipulación, de victimismo, de violencia o de abuso. Hoy te quiero hablar acerca de la importancia de manejar eficientemente nuestras diferencias en el marco matrimonial, y lo más importante de este video es cómo manejando eficientemente esas diferencias le estamos brindando un enorme regalo a nuestros hijos. Comencemos con una comprensión básica de nuestra naturaleza humana. Y es que el pecado ha afectado integralmente todo nuestro ser. Por ende, como el pecado nos ha afectado y nosotros los redimidos vivimos en ese proceso continuo de santificación, tenemos que vivir apercibidos a que esos momentos donde tenemos diferencias en el marco matrimonial no se conviertan en escenarios donde continuamente nos estamos justificando, evidenciando ese pecado que nos ha afectado y ese orgullo que no nos permite reconocer nuestro error. Y es que si hay algo que hace el Evangelio de Jesucristo, es que le da un propósito distinto a la discusión, distinto a lo que nuestra carne puede tener como motivo o objeto al momento de manejar una diferencia. Y es que mientras la naturaleza humana o pecaminosa nos lleva a nosotros en el desacuerdo a querer ganar, a querer tener victoria, en Cristo el Evangelio nos enseña algo distinto. Nos enseña que esto no se trata de ganar, se trata de encontrar la verdad para que a través de la verdad nosotros podamos seguir creciendo como matrimonio o como familia. Y te menciono el Evangelio y a Jesucristo porque el apóstol Pablo, cuando habla del matrimonio, algo que me parece maravilloso es que lo presenta como una unión que apunta hacia una realidad mayor, que es la unión entre Cristo y nosotros, la iglesia. Por eso nos presenta a que el esposo debe amar sacrificialmente a la esposa, así como Cristo lo hizo con la iglesia, para que ambos vivamos bajo ese señorío de Cristo. Así que, en otras palabras,
comienzo hablando del Evangelio y comienzo hablando de Cristo y no de los 7 puntos que puede hablar el consejero matrimonial de moda, simplemente, amado, porque un matrimonio cristiano no debe tener como modelo las últimas técnicas según el psicólogo de moda posmoderno, sino que nosotros ante cualquier otra cosa, si bien eso puede ser complementario, ante cualquier otra cosa, nosotros tenemos que tener a Cristo. Las discusiones en el marco matrimonial trascienden a lo que somos los componentes del matrimonio. Si mi esposa y yo tenemos una diferencia, esta diferencia y la forma en la que nosotros la manejamos no afecta únicamente a nuestro vínculo matrimonial. No solamente nos afecta a ella y a mí, sino que trasciende afectando también a nuestras hijas. Y es que las investigaciones psicológicas lo único que han hecho en la posmodernidad es confirmar lo que ya las Sagradas Escrituras nos han estado declarando. Y es que la manera en cómo los padres manejan los conflictos terminan afectando significativamente el desarrollo de los niños. Lo relevante en este asunto de los niños es la naturaleza del conflicto, por qué es que se está discutiendo y sobre todo la manera en la que los niños lo están experimentando, cómo se da la discusión, el conflicto, el manejo del conflicto y cómo ellos lo terminan interpretando. La idea es que nosotros podamos diferenciar y enseñarle a nuestros hijos a diferenciar entre una discusión o un conflicto destructivo donde hay un mal manejo que no está llegando a una resolución y donde Cristo no está siendo glorificado, o un conflicto que nos sirva a nosotros para interactuar bajo el gobierno de los principios bíblicos, bajo el gobierno del Espíritu Santo y hacerlo de una manera constructiva, una forma constructiva. Sí, se dice constructiva, sí, constructiva. Recordemos que nuestros hijos no solamente están escuchando lo que nosotros como padres le decimos, sino que más aún están viendo cómo es que nosotros estamos viviendo. Así que cuando aprendemos a manejar correctamente nuestras diferencias, no solamente estamos aprendiendo a discutir, sino que estamos haciendo algo mucho más importante. Estamos enseñando a nuestros hijos cómo es que se maneja un conflicto bajo el gobierno de Cristo. Hey, interrumpo este video rapidito para pedirte ayuda. Hay una forma que es fácil, rápida y gratuita de poder ayudar al legado. Número 1. Puedes mirar si estás suscrito o no estás suscrito al canal. En caso de que no lo estés, suscríbete, es completamente gratis. Número 2, dale like a este video. De esta manera nos ayudas con el algoritmo de YouTube para que el algoritmo lo pueda presentar a más personas. Número 3, comenta, déjame tu opinión abajo en los comentarios. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que estoy presentando en este vídeo, en el marco de respeto, déjame tu opinión. Y número 4, comparte este vídeo para que sea de bendición a la vida de otras más y podamos alcanzar a otros que pueden estar necesitando de una palabra como esta. Sigamos. Santiago hace una pregunta que me parece fascinante y me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Santiago 4:1 dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? La respuesta de Santiago está apuntando a un lugar, está apuntando a el interior. Santiago nos ayuda al entendimiento del conflicto. Esto me parece maravilloso. Santiago está diciendo, hey, el problema no está allá, el problema muchas veces está acá. En el posmodernismo, de alguna manera, con la cultura del victimismo que se ha ido promoviendo en este siglo XXI, hemos visto cómo la gente continuamente está buscando a un culpable de su dolor. Asumir responsabilidades en la vida es algo que cada vez va quedando como más obsoleto. La gente no quiere responsabilizarse. Alguna vez leí a Maxwell que decía que más del 80% de las personas cuando van a una oficina pastoral realmente no están buscando un consejo, están buscando un cómplice. Es común que los pastores reciban personas en la oficina
que le digan: pastor, estoy pasando por una prueba, estoy pasando por un ataque del enemigo. Pero pocas veces los pastores pueden disfrutar de alguien que se siente en la oficina, que comienza a hablar con él diciéndole: pastor, ayúdeme a lidiar con esto que estoy viviendo, que son las consecuencias de mis malos manejos, las consecuencias de las malas decisiones que he tomado en mi vida cuando vivía gobernado por el pecado. Por eso nosotros, cuando estamos manejando una diferencia en el marco matrimonial, estamos en medio de una discusión, el esfuerzo casi siempre lo ponemos en intentar lograr que nuestra cónyuge, nuestro esposo o esposa, pueda entender nuestro punto de vista. Sin embargo, hay una pregunta que es muy importante que deberíamos hacernos. La pregunta no es: ¿cómo hago que mi esposa pueda entender lo que estoy tratando de explicarle? La pregunta debería ser: ¿qué revela de mi corazón la manera en que estoy manejando el desacuerdo? Lo que puede estar sucediendo es que hay un problema evidente o visible, pero hay uno que quizá está más oculto. Es el que Santiago está señalando, el que no se ve a simple vista, pero que es el que causa la disputa, dice Santiago, y que sale desde adentro. Puede haber una causa razonable para la discusión. Puede ser que el esposo está dejando la toalla mojada encima de la cama, que esté dejando los zapatos en la sala, que la esposa quizás no está cumpliendo eficientemente su rol como esposa, o él cumpliendo eficientemente su rol como esposo. Sin embargo, amado, nosotros tenemos que entender que la forma en cómo estamos respondiendo a eso, incluso si hay una razón justificada para ese debate o para esa diferencia, la forma en cómo yo estoy respondiendo a esa diferencia está revelando cosas de mi corazón. El primer paso que deberíamos dar para manejar eficientemente las diferencias y aprender a discutir sería: piensa antes de hablar. Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice: precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. No toda emoción merece convertirse inmediatamente en una palabra, pero a veces nosotros automáticamente lo que sentimos comenzamos a expresarlo. Todos hemos conocido a una persona que dice: es que yo soy así, y yo tan fea como tan franca. He escuchado a muchas personas decir, y eso realmente está describiendo a una persona que sea imprudente. Porque incluso si lo que estás comunicando es verdad, deberíamos entender que la verdad se comunica eficientemente. La verdad, por ser verdad, no debe ser vomitada. Santiago capítulo 1, versos 19 y 20 declara: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Detenernos a pensar no significa evadir el conflicto, sino que nosotros podamos regular nuestras emociones para pensar con mayor claridad y responder de manera apropiada, dándole testimonio a nuestras esposas o esposos de Cristo. Esto es muy importante, darle testimonio de Cristo a nuestro cónyuge. Nunca deberíamos evadir el conflicto. El conflicto nosotros tenemos que enfrentarlo eficientemente. Eso estamos hablando acá. Si nosotros evadimos el conflicto, tendremos que recordar la vieja expresión: un gran problema alguna vez fue un pequeño problema que no se atendió a tiempo. Nosotros podemos detener una discusión porque necesitamos pensar mejor antes de hablar. Pudiéramos pausar esa conversación porque quizás nos estamos hablando en un tono que no es apropiado, porque quizás estamos en un contexto, en un lugar que no es el lugar apropiado para tener esa conversación. Pero hacer una pausa para esa conversación no significa evadir el conflicto. Tarde o temprano, esa conversación tendrá que ser retomada, porque el silencio lo único que hace es alimentar un monstruo que se puede ir formando en silencio y que al momento en que queramos enfrentarlo puede que ya sea demasiado grande, puede que ya sea demasiado fuerte. De manera que hacer pausas para pensar, regular nuestras emociones, hablar con claridad, no es evadir el conflicto. El objetivo no es salir huyendo
sino que nosotros al pensar y regular nuestras emociones podamos manejar la situación con dominio propio. Y esto principalmente cuando se está dando en el contexto del hogar, en la sala o manejando el carro que están presentes nuestros niños. Deberíamos hacer esas pausas, regular nuestras emociones, tener claridad en el pensamiento para responder de manera apropiada, y así le damos testimonio al cónyuge o la cónyuge y también a nuestros hijos. De esta manera nuestros hijos están aprendiendo la importancia de regular las emociones y a no ser impulsivos, entendiendo que no toda emoción tiene que automáticamente convertirse en palabras. Lo segundo que nos ayudará a discutir mejor es aprender a atacar el argumento y no a la persona. Hay personas que no saben debatir, que no saben discutir, y principalmente eso se evidencia en que cuando se están atacando los argumentos, insisto, los argumentos, yo pienso esto y estas son las razones, y la contraparte dice, yo pienso esto y estas son mis razones. Cuando una de las partes suele quedarse sin argumentos, muchas veces lo que se hace es, como no puedo atacar el argumento, ataco a la persona. Y eso es una manera muy terrible de nosotros manejar un conflicto. Lo único que está evidenciando es el orgullo que está en nuestro corazón, que no nos permite doblegarnos y poder reconocer, tienes razón, estaba equivocado y creo que la forma en la que tú lo estás planteando es mejor. Se dice que la sociedad occidental avanzó en gran parte gracias al espacio que se le daba a los debates. El compartir y el debatir ideas es algo que ha hecho avanzar a la sociedad. De manera que si debatir ideas es algo que ha hecho avanzar la sociedad, aprender a debatir ideas dentro del contexto matrimonial es importantísimo, pero hacerlo bien aún más. ¿Por qué? Porque en el contexto matrimonial todas las decisiones o la mayoría de las decisiones se toman en común acuerdo. Para llegar a ese común acuerdo puede que exista el debate, van a haber las diferencias, y si yo no sé atacar el argumento y lo que hago es atacar a la persona, termino convirtiéndome en una persona completamente ofensiva. Y lo más triste de todo es que cuando hacemos eso, el conflicto, que podía ser algo insignificante, al atacar a la persona y causar esa ofensa mayor, hacemos que lo que era insignificante se convierta ahora en algo muy significante. Pero esto requiere de un corazón que esté rendido y humillado ante Dios, que podamos reconocer que en nosotros hay un orgullo y que no podemos permitir que ese orgullo nos siga gobernando y dominando a nosotros, sino que todo nuestro ser debe ser rendido a los pies de Jesucristo y vivir bajo su gobierno, para que en esos momentos podamos dar testimonio de Cristo a nuestras esposas y ante nuestras hijas. Lo tercero que nos ayudará a discutir de forma eficiente es a buscar soluciones, no victorias personales. En un debate académico puede existir un ganador y un perdedor dentro de la percepción de la mayoría de los que puedan presenciar ese debate. Pero eso, si lo trasladamos al contexto matrimonial cristiano, entonces no cuadra, no encaja dentro de lo que son los principios cristianos. Si yo gano una discusión pero humillo a mi esposa, entonces perdí algo mucho más importante. Si en medio del manejo del conflicto yo lo que demuestro es que tenía razón y lo que hago es humillar tanto a mi esposa que destruyo su confianza, entonces mi victoria sería una derrota relacional. Hay una pregunta inconsciente a la que siempre estamos tratando de responder cuando estamos en el manejo de un conflicto, y es que pensamos, ¿cómo puedo ganar este conflicto? ¿Cómo esta diferencia puedo salir airoso de ella? Sin embargo, vamos a eliminar esa pregunta y vamos a establecer la siguiente: ¿cómo podemos llegar a la verdad en esta discusión honrando a Cristo y preservando nuestra unidad? La respuesta puede variar, amado, porque a medida que vamos profundizando en el meollo del conflicto, nos vamos a dar cuenta que quizás ambas partes tenían algo de razón. A veces tendremos que reconocer que nuestra esposa era la que tenía razón y que tendré que humillarme, doblegar mi ego y reconocer que yo estaba en un punto ciego.
porque todos podemos tener puntos ciegos. Y es precisamente en ese contexto de la discusión donde, manejado eficientemente, una de las partes ilumina a la otra para que pueda salir de ese sesgo. Y a veces simplemente llegaremos a la conclusión de que esta diferencia se está dando simplemente porque tenemos preferencias distintas respecto a un tema en particular y que no tenía por qué llegar hasta este punto de la discusión. Sin embargo, cuando la discusión llega a su final, hay que hacer algo que la mayoría de los matrimonios no hacen, y es concluir la discusión. Cerrar la discusión o concluirla es saber que si en ese momento hay que pedir perdón, entonces pedir perdón. Que si hay que perdonar, perdonar. Y sobre todo, afirmar nuestro amor. Amor, te amo. Gracias por hacerme entender algo que no estaba viendo. O perdóname, corazón, por haber sido tan terco e insistente en algo que no era verdad. Esto es importante, cerrar la discusión, darle esa conclusión, sobre todo afirmando nuestro amor. Esto es extraordinario, particularmente si nuestros hijos están presenciando ese momento donde al final de la diferencia llegamos a cerrar la discusión afirmando el amor entre nosotros, porque la lección de vida que le estamos dando a ellos es maravilloso. Le estamos enseñando acerca de la importancia de la reconciliación, del manejo de conflictos de manera eficiente y sobre todo a cómo no permitir que cuando algo se está dañando, a no desecharlo, sino a restaurarlo, a repararlo. Nuestros hijos inconscientemente van aprendiendo todo eso a medida que lo van presenciando, sobre todo en esta generación que las cosas se van volviendo obsoletas con más facilidad o con mayor rapidez. Recuerdo que se me dañó una computadora y que cuando la llevé a arreglar me dijeron que arreglarla costaba $2,300. La persona me dice: no te recomiendo que invierta ese dinero en arreglar ese equipo, porque ese equipo, si lo arreglas, algo te va a suceder. El año que viene va a dejar de actualizarse de manera que ya no te va a ser muy funcional. Porque los equipos de hoy en día están diseñados para que tengan un tiempo de utilidad. Eventualmente, el mercado te está obligando a que tengas que seguir consumiendo y comprando nuevos equipos. Eso de alguna forma nos ha llevado a nosotros a pensar que todo en la vida se vuelve obsoleto y que el obsoleto hay que desecharlo y que las cosas que se rompen hay que desecharlas. Pero no, las generaciones pasadas entendían que cuando algo se rompía no había que botarlo, había que restaurarlo. Con este manejo correcto de las diferencias, sobre todo frente a nuestros hijos entienden que un desacuerdo no tiene por qué terminar en una ruptura, que un desacuerdo es algo que puede suceder, es algo que se puede manejar bien, es algo que se puede superar. Y hablo esto de los hijos porque es muy importante entender que cuando Deuteronomio capítulo 6 nos habla acerca de hablarle la palabra a nuestros hijos en la casa, en el camino, al acostarse, al levantarse, la Biblia nos está enseñando que la forma en la que nosotros enseñamos los principios espirituales y esa formación espiritual no se da únicamente en un aula de escuela bíblica, en una clase de estudio bíblico, no, sino que esa formación o ese discipulado en el hogar se va dando en el día a día a través del diario vivir. Es decir, nosotros lo vamos transmitiendo a través de los hábitos que nosotros tenemos y que nuestros hijos están observando, a través de la forma en cómo nosotros nos manejamos ante las crisis, las diferencias, y eso va formando en ellos ese carácter. Recordemos que nuestros hijos aprenden a cómo hablar por cómo nosotros hablamos. Nuestros hijos aprenden a cómo pedir perdón observando cómo es que nosotros nos disculpamos cuando reconocemos nuestro error. Nuestros hijos aprenden a escuchar y a valorar la escucha activa cuando nos ven a nosotros escuchando activamente. Nuestros hijos aprenden a cómo tratar con el que piensa diferente
específicamente cuando nos ven a nosotros manejando esas diferencias entre cónyuges eficientemente frente a ellos. Nuestros hijos aprenden si la autoridad es sinónimo de dominio o sinónimo de servicio por la forma en cómo el padre de familia está ejerciendo su liderazgo. Aprenden acerca de la humildad y el respeto hacia el que piensa distinto, precisamente por la forma en cómo sus padres están manejando las diferencias. El apóstol Pablo le dice a la comunidad de fe de los Efesios, en Efesios capítulo 5, verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando leemos versículos como este, automáticamente pensamos en que ese amor sacrificial se expresa en cómo yo trabajo para ser un hombre proveedor, que ese amor sacrificial se expresa en la forma en cómo soy un padre o esposo que está vigilante, protegiendo el hogar de los peligros que acechan desde lo físico, lo moral y lo espiritual. Pero mis hermanos, ese amor sacrificial, lo primero que deberíamos sacrificar, sin lugar a duda, sería el orgullo. Porque el mayor obstáculo para nosotros manejarnos eficientemente ante las diferencias en el marco matrimonial y en cualquier otra relación interpersonal es el orgullo. Doblegar el orgullo, humillar nuestro corazón, de eso es que se trata para que nosotros eficientemente podamos lidiar con esto. No esperes a que pase mucho tiempo. En la próxima diferencia que tengas con tu esposo o con tu esposa, haz estas tres cosas. Número 1, piensa antes de hablar. Número 2, contraargumenta, atacando el argumento, no a la persona. Y número 3, busca soluciones, no victorias personales. Si te llega a suceder que tienes que manejar un conflicto, una diferencia con tu cónyuge frente a tus hijos, recuerda que ante ti tienes la oportunidad de transmitirle a ellos algo que es muy difícil de transmitir desde un aula de clase, desde un contexto donde solamente hay enseñanza. Si bien se hace y también es eficiente, es más efectivo cuando ellos lo pueden ver encarnado. Es maravilloso cómo nosotros a través del diario podemos darle enseñanzas que le marquen más profundamente que la forma en cómo pudiéramos decirlo desde un púlpito. De esta manera nuestros hijos aprenden que un matrimonio sólido en Cristo no se compone de personas perfectas que no se equivocan, sino que aprenden a manejar sus conflictos. No le enseñemos a nuestros hijos que un matrimonio cristiano es uno que no discute, sino algo mejor, que un matrimonio cristiano es uno donde las diferencias se manejan de tal forma donde Cristo puede ser expresado y glorificado en nosotros.